Buenas noches. A las 8:05 empezamos la clase, por favor. Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy día. Es un poco larga y voy a compartir. Bien, si alguien me dice que si estoy compartiendo o no, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, se está compartiendo. Sí se ve, doctor. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Muy Ya. bien. Entonces, la clase de hoy día es sobre abdomen agudo. Cuando hablamos de abdomen agudo, tenemos que hablar del dolor y no, yo no voy a ser muy didáctico ni voy a ampliar mucho esto. El que quiere puede ampliarlo, está en todos los libros esto. El dolor abdominal puede ser visceral, parietal o referido. Generalmente un visceral termina luego en un parietal. Esa es la forma como el dolor se transmite y se hace consciente. El dolor, entonces, puede ser visceral, aquel dolor vago y poco localizado que se causa ¿por qué? Porque se distiende una víscera hueca. El dolor viene cuando se distiende la víscera hueca, ¿sí? Y de acuerdo a la localización, que es un dolor, como digo, poco localizado en inespecífico, cuando decimos epigástrico puede ser todo lo que es el intestino primitivo anterior, estómago, intestino delgado, periumbilical, intestino primitivo medio, y hipogastrio, intestino primitivo posterior. ¿Cuándo decimos que un dolor es parietal? Cuando es mucho más intenso, es más marcado y sobre todo
localizado y se va a corresponder con las raíces nerviosas que innervan el peritoneo. Por eso es que cuando nosotros tenemos una apendicitis aguda, que es lo que ustedes me imagino que deben haber visto ya, el dolor inicial, ¿dónde es? En epigastrio, ¿sí? Pero luego se localiza en cuadrante inferior derecho del abdomen. Es, el que se localiza en el epigastrio es el visceral, el que se localiza en el cuadrante inferior derecho es el parietal, ¿de acuerdo? El dolor referido es cuando se percibe el dolor en una zona alejada, que es el origen del estímulo, de la patología que está originando el dolor. A eso le llamamos dolor referido. Y acá hay algunas láminas que nos pueden simplemente orientar, y esto es simplemente, repito, para orientación. Cuando yo tengo un dolor gradual y progresivo, si es en epigastrio, hay que pensar en pancreatitis. Si es en el cuadrante superior derecho o hipocondrio, colecistitis, una hepatitis. Una hepatitis, ¿cómo produce dolor? Por distensión de la cápsula de Gleason. Cuando es en el cuadrante inferior izquierdo, puede ser una apendicitis. Si es más hacia la zona pélvica, puede ser un acceso túbulo ovárico o un embarazo ectópico roto. Cuando es en el cuadrante inferior izquierdo o en fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis. Esto es un dolor gradual y progresivo, entonces es un dolor visceral, ¿no? Cuando el dolor es repentino e intenso, si es en epigastrio, pienso en úlcera péptica perforada, ¿sí? Si es en el mesogastrio, una ruptura de un aneurisma aorta. Cuando el dolor es tipo cólico, cuando es tipo cólico, ustedes tienen que pensar que es víscera hueca. Y entonces, si es en el hipocondrio derecho, voy a pensar en un cólico de origen biliar. Si es en la parte lateral, ¿no? O del flanco, que se prolonga hacia la parte inferior, hacia los genitales, tengo que pensar en un cólico ureteral, o sea, un cálculo urinario que está produciendo una obstrucción a ese nivel. Y cuando hablo de obstrucción de intestino delgado, generalmente se localizan en mesogastrio y en hipogastrio se localizan las obstrucciones del colon. Y acá tenemos el dolor visceral, ¿sí? Como diversas zonas tienen esa peculiaridad de que nos ayuda a nosotros para clínicamente tratar de descartar el tipo de patología. En cuanto al dolor referido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un dolor en el hombro derecho, el origen puede estar en el hígado, una hepatitis que me da una distensión de la cápsula de Gleason, ¿sí? Una vesícula biliar inflamada, una colecistitis o una patología que me esté alterando el hemidiafragma derecho, ¿sí? Cuando tengo en el hombro izquierdo, puede ser corazón, puede ser el origen en cola de páncreas o el vaso, ruptura del vaso, puede originar un dolor referido hacia el hombro izquierdo o alguna irritación del hemidiafragma izquierdo. Cuando yo tengo un dolor en el escroto y los testículos, tengo que pensar que el dolor es de origen ureteral, urinario, por seguramente cálculos urinarios. ¿Cómo definimos el abdomen agudo? El abdomen agudo se define como un cuadro de dolor abdominal, que su inicio puede ser gradual o brusco. Y la característica es que el dolor, conforme avanza el tiempo, va en aumento e intensidad. Atención, el abdomen agudo puede ser mortal. De ahí la importancia que nosotros hagamos un diagnóstico lo más temprano posible.
Y recordar que requiere un diagnóstico y un tratamiento temprano. El estudio del dolor es importante porque tenemos que estudiar varias partes y acá encontré esta mnemotécnica que nos puede ayudar en algo. El Alicia T, ¿no? ¿Qué sería la aparición del dolor? ¿Cuándo apareció el dolor? ¿No es cierto? L, la localización, ¿dónde se localizó el dolor? Si se quedó ahí o se irradió hacia alguna forma, al paciente siempre le decimos, el paciente caminó hacia otra zona, se distribuyó por otra zona, la intensidad, si ha ido en aumento o es continuo o es permanente. Las características, y acá sí, la característica me gustaría que tomen atención. Si el dolor, ¿cómo? Hay que preguntarle siempre al paciente cómo es el dolor. El dolor va y viene, el dolor que va y viene es un dolor tipo cólico. Generalmente cuando la mayoría de nosotros entendemos el término cólico, es un dolor que va y viene, pero hay otros que no lo entienden, ¿no? Sobre todo los estratos bajos. Entonces, ahí le tienes que decir que describa el dolor, ¿no? Si el dolor es permanente o hay momentos en que el dolor cesa, ¿sí? Y la otra cosa es la irradiación. ¿Dónde empezó el dolor? ¿Dónde lo tiene ahora? ¿Cambió de lugar el dolor? A eso le llamamos irradiación. Los síntomas asociados, hubo anorexia, ¿sí? Y le hemos agregado la T de temperatura. ¿Hay fiebre o no hay fiebre? Que muchos lo ponen en los síntomas asociados. Y el estreñimiento. Cuando decimos estreñimiento, no solamente nos referimos a la presencia o ausencia de deposiciones, también le tenemos que decir si elimina flatos, ¿sí? Se tiene que ser específico, uno no le puede decir elimina flato por el recto, bota gases por el recto, tienes que ser específico con determinado tipo de pacientes que culturalmente no están muy avanzados, porque tenemos que tratar de sacar la mayor información del paciente para poder nosotros armar un muñequito que se llama diagnóstico y con el diagnóstico el tratamiento. El abdomen agudo lo clasificamos de la siguiente manera. Dos grupos, el abdomen agudo médico y quirúrgico, y se refieren al abdomen médico porque el tratamiento es médico, como lo dice, y el quirúrgico es un tratamiento operatorio, quirúrgico en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Ahora, el abdomen agudo quirúrgico lo dividimos en otros dos grupos, traumático y no traumático. El traumático tiene relación con traumas, lesiones, traumatismos, ¿sí? Y el no traumático lo vamos a subdividir en, según su etiología, inflamatorios, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Empecemos rápidamente con el abdomen médico para dedicarnos de lleno al abdomen quirúrgico. El abdomen agudo médico, también conocido como dolor abdominal inespecífico, las siglas DAI, generalmente es un dolor intermitente que migra de un lado a otro, que no tiene una repercusión en el examen médico. O sea, examinamos al paciente y no encontramos algo que nos explique ese dolor, ¿sí? Además, generalmente no tiene una gran intensidad. Cuando uno compara las causas de dolor abdominal, en general, 45% corresponden a dolor abdominal inespecífico, frente a una apendicitis que es culpable del 25% o una colecistitis aguda que es causa del 10% de dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La mayoría de veces el dolor abdominal es
médico, cuando no tiene mayor repercusión sistémica, cuando el dolor es de baja intensidad, ¿sí? Y como lo subrayo ahí, sin repercusión en el examen médico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las principales causas que hay que tener presente en un abdomen agudo médico? A nivel del abdomen, a nivel abdominal, una isquemia transitoria, ¿sí? Una isquemia transitoria. ¿Qué significa? Ya voy a explicar eso después, que hay una disminución de la perfusión en forma transitoria que no nos lleva a una isquemia, pero sí puede producir dolor de moderada intensidad. O la distensión de superficies viscerales. Ya mencioné el ejemplo de la hepatitis que produce un, un aumento, un edema de las células de los hepatocitos y el hígado se distiende y el dolor se produce a nivel de la cápsula de Gleason que recubre al, al hígado. A nivel torácico, las causas más frecuentes son neumonía, un infarto del miocardio agudo y la pericarditis. A nivel metabólico, la lista es amplia, solamente he traído tres ejemplos. La intoxicación por plomo, que ya no se da, pero que antes era bastante frecuente cuando los soldaditos eran de plomo y los niños chupaban estos soldaditos de plomo y se intoxicaban con plomo, ¿no? La porfiria, que es una alteración metabólica eh, poco frecuente, pero que hay que tenerla presente, y la cetoacidosis diabética, que en nuestro medio la diabetes es una enfermedad de alta prevalencia, también tenerla en cuenta. Y a nivel neurítico, el herpes zóster ha sido causa de dolor abdominal, y es más, ha sido causa, ha sido causa de una intervención quirúrgica porque se ha confundido con un abdomen agudo quirúrgico. Vayamos ahora al abdomen agudo quirúrgico y otra vez revisemos la clasificación. Dos grupos, traumático y no traumático. El traumático lo vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de trauma múltiple, atención o manejo del trauma múltiple, y el no traumático. El no traumático lo vamos a subdividir de acuerdo a su etiología: inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Y acá tenemos esa división y hemos tratado de simplificar, hacer una sinopsis de lo principal de cada uno en relación al cuadro clínico. El inflamatorio generalmente casi siempre se acompaña de fiebre. El abdomen hay defensa muscular, es decir, hay resistencia de la pared abdominal, produce dolor a la descompresión, signo de Bloomberg, ¿no? Uno palpa el abdomen, presiona, comprime y luego saca la mano bruscamente. La descompresión brusca se llama eso. Dolor a la descompresión brusca que tiene que ver con una irritación del peritoneo. Y signos de peritonismo, que uno de sus signos es el que hemos hablado, del dolor a la descompresión. Cuando el cuadro es obstructivo, lo que prima ahí es en todos los casos va a haber dolor, no le he puesto porque ya se supone que estamos hablando de un abdomen agudo, que es signo de o sinónimo de dolor. Cuando es obstructivo, aparte del dolor, hay una marcada distensión abdominal, puede haber vómitos, ¿sí? Y hay que también identificar cómo son los vómitos, son amarillos, son gástricos generalmente, si son amarillos. Si son verdes, significa que son de intestino delgado. Y si son marrones malolientes, son fecaloideos, de origen colónico. ¿Sí? El estreñimiento y la ausencia de flatos por vía rectal es patognomónico de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Y al examen vamos
auscultar el abdomen, vamos a auscultar el abdomen y vamos a buscar los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos son los ruidos que se producen en el interior de la luz intestinal cuando el bolo alimentario, ¿no? Con todas las secreciones va avanzando hacia la parte más distal, primero del intestino delgado y luego del colon. Normalmente, los ruidos hidroaéreos, no hay un número, no hay que digan, yo he escuchado que algunos dicen de 8 a 10 por minuto, no hay eso, ¿no? Depende de lo que tú has comido, en qué momento lo auscultas. Lo cierto es que cuando hay los ruidos hidroaéreos llamados de timbre metálico, es como si chocaran dos superficies metálicas, ¿no? Como si chocaran dos superficies metálicas. Eso es el timbre metálico. El perforativo es aquel que se produce, como su nombre lo dice, por una perforación de la pared del tubo gastrointestinal y que te va a producir, entre comillas, abdomen en tabla. ¿Qué es el abdomen en tabla? Es la contracción de los músculos de la pared abdominal. Entonces tenemos un abdomen que tú lo comprimes y encuentras una gran resistencia, ¿sí? Eso es abdomen en tabla. Ya vamos a ver las causas. El hemorrágico se va a acompañar de lipotimia, shock y epigastralgia. ¿Por qué? Porque generalmente está producido por una úlcera péptica. Cuando yo hablo de úlcera péptica me refiero a úlcera gástrica y úlcera duodenal. Y finalmente, el otro grupo es el grupo vascular, generalmente producida por un sangrado intraabdominal, donde generalmente el abdomen puede ser blando y el dolor va aumentando conforme aumenta la evolución del paciente en el tiempo. El examen inicial es la radiografía simple de abdomen, puede ser de tórax y abdomen, pero siempre es abdomen. En los grandes hospitales ya se está dejando de lado este examen porque tenemos tomografía, ¿no? Que nos da mucha mayor información. Pero creo que ustedes, por donde estén, no va a faltar una radiografía simple de abdomen o de tórax. Y por eso este, la radiografía está referida a una radiografía de abdomen simple o de tórax. Cuando yo tengo el grupo inflamatorio del abdomen agudo, ¿qué voy a encontrar en una radiografía? Ilio. ¿Qué significa ilio? Parálisis del intestino delgado y grueso, ¿sí? Voy a ver, ¿solamente están las asas delgadas distendidas? ¿O están las asas gruesas distendidas también? ¿O solamente hay asa gruesa y no hay asa delgada distendida? Todo eso yo puedo verlo en una radiografía, ¿sí? Cuando hablo del abdomen agudo obstructivo, en la radiografía voy a buscar si hay niveles hidroaéreos, si hay edema de pared, si hay edema de la mucosa intestinal, como vamos a ver con mayor detalle en la parte final de esta charla. En el perforativo, recuerden, abdomen en tabla, perforación de una úlcera péptica, ¿qué vamos a encontrar? Aire en la cavidad peritoneal, neumoperitoneo, neumoperitoneo. ¿Y cómo lo voy a ver eso? Lo voy a ver a través de una radiografía simple de abdomen y de tórax. ¿Clínicamente lo puedo determinar? Claro que sí, se puede determinar clínicamente. En el hemorrágico vamos a ver que hay borramiento de la sombra del psoas, hay sangre que está en la cavidad y en la radiografía simple de abdomen, la sombra de los psoas, tanto derecho como izquierdo, siempre se deben ver nítidamente. Si yo no veo esta sombra y encuentro un paciente con shock, hipotensión, ¿cierto? Tengo que descartar un proceso, una hemorragia interna.
y finalmente cuando la causa es de origen vascular, la radiografía no te ayuda mayormente, la radiografía simple de abdomen. Vamos a las causas. Yo me imagino que muchas de estas patologías ustedes ya las han revisado, entonces simplemente las mencionaremos y si hubiera alguna pregunta al final de la clase podremos conversarlo un poco más. A nivel inflamatorio, las causas más frecuentes, apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis aguda. Cuando es obstructivo, es bridas y adherencias, obstrucción por bridas y adherencias. Puede ser también por un cáncer en el estómago, un cáncer en el intestino delgado o en el colon. Puede ser por un vólvulo de sigmoides o puede ser por una intussusección, también conocida como invaginación. Cuando es perforativo, la causa más frecuente es una úlcera péptica perforada, ya sea gástrica o duodenal. Cuando es hemorrágico, las causas más frecuentes es úlcera péptica, diverticulosis y carcinoma. Atención, acá sí hay algunos que difieren en que la diverticulosis produce una hemorragia digestiva baja, masiva, ¿sí? Pero que no produce dolor, entonces muchos no lo ponen como causa de abdomen agudo, ¿correcto? Mientras que el cáncer, cuando se perfora, sí va a producir un dolor abdominal y nos puede dar a veces un sangrado importante, si es que no, cuando se produce un sangrado hacia la luz intestinal. Y vascular, los típicos casos etiológicos es la trombosis mesentérica, es decir, se tapa una de las arterias mesentéricas superior e inferior, y el otro ejemplo es el aneurisma aórtico disecante que produce intenso dolor y que puede causar una muerte muy rápida si que no se actúa rápidamente. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que nos ayudan en el diagnóstico del abdomen agudo? Primero el hemograma, ¿no es cierto? El hemograma me va a dar cuánto está la hemoglobina, si hay aumento de leucocitos, si hay desviación hacia la izquierda con un aumento de los leucocitos abastonados, conocer el estado electrolítico del paciente, el estado renal a través de la creatinina y la urea, hacer un examen completo de orina para descartar algún tipo de lesión como puede ser un cálculo urinario que esté produciendo un dolor. La gonadotropina coriónica humana en orina se debe realizar en toda paciente mujer en edad fértil que presente dolor abdominal, amilasa y la lipasa para descartar un cuadro de pancreatitis aguda, por ejemplo. El, la, el valor es de bilirrubina total y parcial, especialmente la directa, para eliminar una serie de patologías a nivel biliar, ya sea intra o extrahepática, igualmente la fosfatasa alcalina y todo lo que ustedes están viendo en el resto de esta lámina. Las imágenes, ¿nos ayudan las imágenes? Claro que sí. Por ejemplo, yo les hablaba hace poco de una radiografía de tórax. Cuando yo tengo atención con esto, cuando yo tengo un paciente que sospecho que hay neumoperitoneo. ¿Cómo sospecho que hay neumoperitoneo? ¿Sí? Cuando yo tengo un paciente que está con dolor abdominal y a la percusión uno tiene que percutir el hígado. Normalmente en condiciones normales la percusión del hígado es mate, es un mate, ¿sí? Pero cuando hay aire libre en cavidad, el aire tiende a subir por gravedad y cuando uno percute el hígado, encuentra que hay sonoridad, hay timpanismo.
A esto se llama el signo de Joubert, ausencia de la matidez hepática. ¿Qué traduce? Traduce aire libre en cavidad peritoneal, neumoperitoneo. ¿Qué es debido a qué? ¿De dónde viene ese aire? De la víscera hueca, sea estómago, sea intestino, sea colon. ¿De acuerdo? Acá pueden ver una forma grosera, acá se ven los diafragmas, acá se ven los diafragmas, y debajo de los diafragmas vemos aire. ¿Sí? Fíjese una radiografía simple de abdomen en un paciente con un vólvulo de sigmoides. Acá se ve el asa del sigmoide torcida acá, ¿no? Típico de vólvulo de sigmoide. Yo les decía que en los grandes hospitales ya casi no les gusta pedir la radiografía simple. Piden tomografía, probablemente porque sí o sí le van a pedir, entonces ya de frente le piden. Y la tomografía sí nos puede dar mucha mayor información, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos una, lo que marca la flecha, un apéndice secal sumamente dilatada que habla de un proceso inflamatorio, una apendicitis aguda. En este caso, ahí con la letra A, ¿sí? Pueden ver ustedes una colección, ¿no es cierto? Ven una colección líquida con un poquito de aire y acá ven parte del colon del ciego probablemente, ¿no? Este es un acceso apendicular en la parte posterior, lo que se conoce como acceso retrocecal. Acceso retrocecal. Una trombosis mesentérica, yo tomo una tomografía y lo puedo hacer con contraste. Y fíjense cómo se ve una obstrucción, cómo se ve que no pasa. Acá están los vasos sanguíneos y acá no llega el contraste a este vaso, ¿no? Hay un coágulo, un émbolo, que tapa un vaso arterial o venoso puede ser, y cuando hablamos de arteria hablamos de un émbolo, cuando hablamos de una vena hablamos de un trombo, que produce una isquemia mesentérica, ¿no? Acá se ve la parálisis del intestino con un edema de la pared. Una tomografía también nos puede dar mucha ayuda en una obstrucción intestinal. Fíjense cómo se ven las asas delgadas totalmente distendidas y llenas de líquido, pero acá se ve una pared engrosada que es captada, que capta contraste y una luz disminuida. Probablemente este era una obstrucción parcial producida por una neoplasia maligna. ¿Cuáles son los hallazgos que nos pueden ayudar para diagnosticar el abdomen agudo quirúrgico? A ver, en lo que se refiere a examen clínico y ayuda diagnóstica de laboratorio, ¿podemos medir la presión intraabdominal? Sí, hay una manera de medirla, que es en forma indirecta, a través de una sonda vesical. Hay que poner una sonda nasogástrica a los pacientes y a pesar de la descompresión gástrica, sigue la distensión, tenemos que ponernos alerta. La defensa involuntaria o sensibilidad de rebote nos habla de que hay un proceso inflamatorio intraperitoneal que, nos, que tenemos que estar atentos, que puede ser de necesidad quirúrgica. Hay que operar a esos pacientes. Una hemorragia digestiva, sea alta o baja, que necesite más de 4 unidades de sangre en 24 horas y yo no puedo estabilizar a ese paciente, esa es indicación quirúrgica. Cuando un paciente tiene una sepsis que no tiene foco de origen, que no encuentro foco torácico, urinario, partes blandas, ¿qué otra cosa? Y tengo distensión abdominal y dolor abdominal, debo suponer que el origen está en la cavidad abdominal, ¿no es cierto?
Los signos radiológicos, algunos de ellos ya hemos hablado, dilatación masiva del intestino, hablan de una obstrucción, o puede ser un hilo paralítico, como vamos a ver después, ¿sí? La presencia de aire en cavidad peritoneal es indicación quirúrgica, neumoperitoneo, ¿sí? O cuando yo pongo a través de la sonda nasogástrica, inyecto sustancia de contraste y la sustancia de contraste sale de la luz a la cavidad peritoneal, indicación quirúrgica también, ¿de acuerdo? El abdomen agudo inflamatorio, las causas más frecuentes, apendicitis aguda, todos ustedes ya han revisado eso, igual la colecistitis aguda, probablemente estas dos probablemente son las causas más frecuentes, la apendicitis aguda más frecuentemente en gente joven, la colecistitis aguda se puede dar a cualquier edad, pero más es en edad media y en adultos mayores. La diverticulitis aguda generalmente, la gran mayoría son personas de edad avanzada, mientras que la colangitis y el acceso hepático son menos frecuentes, pero que tienen que ver la colangitis con una obstrucción de la vía biliar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cuadro clínico del abdomen agudo inflamatorio? El dolor generalmente es un dolor continuo, progresivo. La localización va a variar de acuerdo a la etiología. Es frecuente que existan náuseas y vómitos, fiebre, taquicardia y a veces puede haber compromiso de la función respiratoria. Atención, si el paciente comienza a entrar a disnea, falta de aire, hipoxia, yo tengo que pensar que esto es parte de una disfunción orgánica múltiple, ¿sí? En el examen, a la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Un abdomen distendido. A la palpación voy a encontrar resistencia, defensa, que me va a producir reacción peritoneal. ¿Cómo llego yo a la conclusión de que es reacción peritoneal? Si hay Bloomberg positivo, dolor a la descompresión brusca. A la percusión voy a encontrar timpanismo, porque las asas se distienden y se llenan de aire. Y acá está mal escrito, percusión, está mal escrito. A la, a la percusión dolorosa, a mí es un signo que siempre he utilizado. Yo percuto el abdomen. Si hay dolor, eso es muy cercano a que haya una reacción peritoneal. A la ocultación voy a encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes porque el paciente está yendo a un hilo paralítico. Muy bien, se me ha pedido de que amplíe los conceptos del abdomen agudo obstructivo, por eso lo he dejado para esta parte final. A ver, ¿qué está esto acá? A ver, esto no debería estar acá. Bueno, esto no, está mal. El abdomen agudo perforativo, para seguir con nuestra secuencia, eh, puede ser producido por una úlcera abdominal perforada, una úlcera gástrica perforada, una diverticulitis aguda, también te puede dar una perforación, ¿sí? Un cáncer perforado o una iatrogénico, un caso iatrogénico que es posendoscopía. Yo puedo hacer una endoscopía alta y cuando llego al duodeno, un duodeno frágil o muy inflamado y se perfora el duodeno. O puedo hacer una colonoscopía y puedo perforar el colon. A eso le llamamos una perforación iatrogénica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor continuo y progresivo, de localización difusa, de acuerdo a la etiología. A la inspección voy a encontrar un abdomen poco móvil, algo distendido. A la palpación voy a encontrar una resistencia generalizada, lo que decíamos, abdomen en tabla, ¿no? Y signos de irritación peritoneal. A la percusión voy a encontrar timpanismo y lo que dije antes, percusión dolorosa. A la ocultación voy a encontrar ruidos hidroaéreos ausentes porque el líquido que sale a la cavidad libre
va a producir un hilo paralítico en todas las vísceras restantes. Las imágenes me ayudan. Una radiografía de tórax me va a mostrar neumoperitoneo, como ya vimos. La ecografía nos puede ayudar, te puede ayudar, pero recordar que cuando las asas se distienden, dificulta un adecuado examen ecográfico. Vamos a depender mucho del ecografista, de su experiencia. Pero en la ecografía podemos encontrar líquido libre en cavidad. En la tomografía encontramos ambos hallazgos. El neumoperitoneo y el líquido libre son fácilmente detectables en una radiografía, en una tomografía. Y acá pueden ver otras imágenes, fíjense, de neumoperitoneo. Repito, la mejor imagen, la mejor incidencia para diagnosticar neumoperitoneo en una radiografía simple es la radiografía simple de tórax, de pie. Tórax de pie, fíjense. Diafragma, y acá aire, y acá en el lado izquierdo una gran cantidad de aire debajo de los diafragmas. Y fíjense cómo ambos diafragmas están elevados. Y acá, para que vean que no siempre se ve así, pocas veces vemos así. Otras veces vemos apenitas aquí una pequeña muestra, una muesca ahí de aire debajo del diafragma. Neumoperitoneo. ¿Sí? La ecografía, decía, ¿les ayuda? Sí, nos puede ayudar. ¿Sí? Sobre todo para ver si hay líquido libre o no. Y el líquido libre en la cavidad peritoneal se va hacia los espacios más posteriores. Y uno de los espacios más posteriores es el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal. ¿Sí? El espacio hepatorrenal. Acá ven, acá ven el riñón, acá ven el hígado y acá ven una franja negrita. Esta franja no debería haber, solamente se presenta en presencia de líquido, en presencia de líquido. Acá tenemos una tomografía. ¿Qué vemos en esta tomografía? Fíjense, acá se ve el estómago dilatado, engrosado, con un nivel hidroaéreo, líquido y aire. Pero acá, ¿qué vemos? Fíjense, alrededor del hígado, líquido libre, líquido libre, ¿sí? Y aquí aire libre en cavidad, aire libre en cavidad. Es por una perforación de víscera hueca. El abdomen agudo hemorrágico, ¿sí? Eh, Puede ser por una úlcera duodenal, una úlcera gástrica y una diverticulosis, que son las causas más frecuentes, o un cáncer sangrante. Estas entidades, las cuatro primeras que he mencionado, no necesariamente se acompañan de dolor. Perdón. No se acompañan de dolor generalmente. Por eso algunos no lo ponen dentro del abdomen agudo hemorrágico. Así que, por favor, tengan en cuenta eso. Mientras que el embarazo ectópico roto sí se acompaña de dolor, ¿no? Y es un dolor brusco, muy brusco, en mujeres en edad fértil, ¿sí? Que la paciente se presenta con intenso dolor, con marcada palidez. Si está roto, está produciendo una hemorragia interna con hipotensión chocada, ¿no? Piel fría y sudorosa. El cuadro clínico va a depender de la etiología. Si es una úlcera péptica, vamos a encontrar más hematemesis. Puede haber melena. Si es, si es a nivel colorectal, la rectorragia es lo que prima, generalmente acompañados de hipotensión y shock de acuerdo a la magnitud del sangrado. La, la hemorragia digestiva la dividimos en alta y baja. ¿Y cuál es el punto de diferencia? El ligamento de Treis. Por encima del ligamento de Treis, este, perdón, hemorragia digestiva alta, por debajo del Treis, hemorragia digestiva baja. Aquí algunas causas de la hemorragia digestiva alta, la dividimos por hemorragia
causada por hipertensión portal, felizmente son los menores, pero generalmente son las más intensas, y las hemorragias no varicosas, donde como es de suponer, la causa más importante son las úlceras pépticas, gástricas y duodenales. Las duodenales son más frecuentes que las gástricas, la gastritis, las esofagitis, etcétera, etcétera. Y a nivel de hemorragia producida por hipertensión portal, las varices, ¿no? Las varices gastroesofágicas o esofágicas, más del 90%. Mientras que la hemorragia digestiva baja, ¿sí? Pueden ser o del intestino delgado o del colon. Del intestino delgado no es tan frecuente, fíjense, 5% nada más, alteraciones arteriovenosas como son las angiodisplasias, lesiones ulcerosas, enfermedades raras como la enfermedad de Crohn, un divertículo de Meckel puede producir sangrado, ¿no? Mientras que las más frecuentes son de colon, la diverticulosis, la más frecuente, es la presencia de divertículos que la hipótesis es que se asocia a tejido o alteraciones arteriovenosas que serían la causa de este sangrado. Otros trastornos anorrectales, isquemias, neoplasias, etcétera. El abdomen agudo isquémico, este, producido, la etiología, isquemia mesentérica, que puede ser embolia cuando es arterial, trombosis cuando es venosa. ¿Cuál es más frecuente? La arterial, la embolia, 2/3 frente a 1/3 de la trombosis. Va a producir dolor abdominal súbito, ¿no? Más frecuente en pacientes de edad avanzada, pacientes con comorbilidad, ¿no? Hipertensos, con enfermedad coronaria, con fibrilación auricular. Si un paciente tiene una fibrilación auricular y viene con dolor abdominal, lo primero que le descarto es eso, que sea una trombosis mesentérica. ¿Sí? En el dolor, le decía, aparece en forma súbita, tiene una diferentes fases. Al inicio el abdomen es totalmente blando, el dolor es difuso, puede haber un poco de sangrado, ¿no? Las heces mezcladas con sangre, color rosa, ¿no? Y los ruidos aéreos pueden estar aumentados. Es difícil hacer este diagnóstico en esta fase inicial, salvo que uno lo tenga siempre presente, ¿sí? Generalmente le pagamos, decimos que es un dolor abdominal inespecífico, entiendas un abdomen agudo médico, y lo mandamos a su casa. Pero si pusiéramos mayor interés, la dejaríamos en observación a ver la evolución de esa paciente. Porque en la segunda fase el dolor disminuye, pero su estado general se hunde, se cae, comienza a agravarse, aparece una distensión abdominal y los ruidos que estaban normales o aumentados están ausentes, se paraliza ese intestino, ¿sí? Y en la fase terminal, ese intestino ya entró en isquemia, necrosis y perforación, y tenemos una peritonitis acompañado de un shock séptico. ¿Qué hacer en esos casos? Pedir una arteriografía. Es la única manera de diagnosticar estos casos de abdomen agudo isquémico en sus fases iniciales, ¿de acuerdo? Donde nosotros podamos darle alguna alternativa quirúrgica. Así se ve un abdomen agudo isquémico, en este caso es necrosis del intestino delgado. Fíjense cómo se ve, ahí poco, nada, ya se puede ver, se puede hacer, ¿sí? Y bueno, y ahora sí quiero dedicar los próximos minutos, chispas, nos vamos a 45 minutos. Abdomen agudo obstructivo. ¿Qué es un ilio? El ilio es la ausencia del paso del contenido intestinal, ¿sí? El bolo alimentario que llega al intestino no se moviliza, no pasa, no avanza, ¿sí? El ilio lo dividimos en paralítico o adinámico y en mecánico o dinámico.
¿sí? El mecánico o dinámico lo dividimos en obstrucción intestinal alta y baja. Cuando yo hablo de obstrucción intestinal alta, el límite entre uno y otro, ¿cuál va a ser? Válvula ileocecal. Repito, válvula ileocecal. Una obstrucción intestinal que comprometa ilion o yeyuno es una obstrucción alta porque está por encima de la válvula ileocecal. Si una obstrucción se produce en el colon transverso o colon descendente o vólvulo, es una obstrucción intestinal baja. ¿El hilio paralítico adinámico se puede presentar? Sí, y lo vemos con frecuencia en los cirujanos. Después de una laparotomía, hay, hay, una, hay un hilio paralítico fisiológico que dura más o menos alrededor de menos de 24 horas. ¿Sí? Alteraciones metabólicas o sobre todo metabólicas como es la hipopotasemia o la hiponatremia, también nos pueden producir un hilio paralítico. Algunos fármacos como los opiáceos o los psicotrópicos, los antidepresivos, ¿no? Cuando hay una inflamación intraabdominal, cuando hay una colección purulenta, las asas que están alrededor se inflaman también y se paralizan. Cuando el intestino se inflama, lo primero que hace es paralizarse. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en una isquemia intestinal o una sepsis generalizada. Ya hablamos de la obstrucción intestinal alta y baja, vuelvo a repetirlo, ¿el límite cuál es? Válvula ileocecal. Esta es la obstrucción intestinal alta, por encima de la válvula ileocecal. Fíjense, más del 60% producida por bridas y adherencias, es decir, cicatrices, entre comillas, o bandas o adherencias que se dan entre asa y asa, ¿sí? Y que están relacionadas a intervenciones quirúrgicas previas, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas previas. La segunda causa, neoplasias, le siguen las hernias, generalmente externas, hernia inguinal, hernia crural, hernia umbilical, qué sé yo. Y después, 10% en causas mucho más raras, ¿sí? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo los clasificamos? Los clasificamos en lesiones que están por fuera de la pared intestinal, o sea, que no tienen ningún componente en la pared intestinal, pero por fuera ocluyen la luz, obstruyen la luz intestinal, ¿sí? Pero también se puede ver esta obstrucción cuando son lesiones que se originan en la pared intestinal, y a eso le decimos lesiones intrínsecas de la pared intestinal. Y otras veces la obstrucción se da en la luz intestinal, la causa está en la luz intestinal, obstrucción intraluminal, decimos. Empecemos con las lesiones extrínsecas de la pared intestinal. La más frecuente de todas, ¿cuál es? Bridas y adherencias, ¿sí? Generalmente, casi siempre, posoperatorias. No falta alguien que diga, tiene una adherencia congénita. Es raro, pero lo han descrito. La segunda causa, ¿cuál es? Hernias. Las hernias pueden ser internas y externas. ¿Cuáles son las internas? Ya dijimos, inguinal, crural, umbilical o eventración o ventral. O las internas, cuando se acompañan de malformaciones congénitas o cuando alguien operó, hizo una resección, cortó una parte del intestino, hizo la anastomosis, pero no suturó el mesenterio y queda un hueco ahí. Y por ahí se mete un asa intestinal y a eso se le conoce como hernia interna. ¿Qué otras causas tenemos de lesiones extrínsecas a la pared? Una carcinomatosis o neoplasias extraintestinales. También los accesos intraabdominales. Las lesiones intrínsecas, es decir, aquellas que se originan en la pared intestinal, pueden ser congénitas, malrotación, duplicaciones, no son muy frecuentes, pero se pueden dar. Las inflamatorias, la enfermedad de Crohn en nuestro medio es poco frecuente. Sí podemos
De hecho, vemos, no con tanta frecuencia como antes, pero sí todavía vemos tuberculosis. La tuberculosis tiene dos presentaciones, una presentación miliar, que se ven puntitos blanquitos en todo el peritoneo, o una presentación plástica, que se produce en adherencia, una contra otra. Uno nunca termina de despegar eso, ¿sí? Una diverticulitis también te puede producir una obstrucción. ¿Por qué? Porque en la diverticulitis, creo que ya hicieron la clase, hay aumento de la pared muscular y se forman microaccesos ahí y cierran la luz intestinal, en este caso del sigmoide generalmente, ¿sí? Las causas neoplásicas, tumores que se originan en la mucosa del intestino delgado o grueso, ¿sí? Traumáticas, hematomas, estenosis isquémicas y también otras menos frecuentes como son invaginación, endometriosis, etcétera. Este, por ejemplo, es una intussusección, fíjense, como o invaginación. Acá se cierra la luz, ¿de acuerdo? Y la obstrucción intraluminal es cálculos biliares, que toma el nombre de íleo biliar, besoares, que pueden ser tricobesoares o fitobesoares, tricobesoares cuando son pelos, fitobesoares cuando son sustancias vegetales, algún cuerpo extraño que es raro, pero lo más frecuente es el hilio biliar o la obstrucción producida por cálculos biliares que llegaron a la luz intestinal a través de una fístula de la vesícula hacia el duodeno. Cuando yo tengo una obstrucción intestinal alta, ¿qué es lo que encuentro? El paciente te va a venir a ti porque viene con dolor abdominal. ¿Qué tipo de dolor? Cólico. ¿Sí? En toda obstrucción, el inicio del dolor es cólico. Métanse esto a la cabeza. ¿Sí? En toda obstrucción intestinal, al inicio el dolor es cólico. Cuando ese intestino trata de vencer esa obstrucción, llega un momento en que se va a cansar. A las 36, 48 horas, se cansa, entre comillas, y ya entra en una parálisis. Y cambia el dolor, ya no es cólico, es continuo, permanente. ¿De acuerdo? Hay náuseas y vómitos, no elimina flatos, no expulsa gases por el recto y hay estreñimiento de varios días. Por eso viene el paciente. En el examen clínico, ¿qué le encuentro yo? Distensión abdominal, a la percusión timpanismo, a la auscultación, ¿qué le voy a encontrar? Ruidos hidroaéreos aumentados de frecuencia, aumentados en el número, pero también de timbre metálico. Hay lo que se conoce, ya casi no, nadie lo enseña, por lo menos cada vez que he preguntado esto, veo la cara de sorpresa en los estudiantes, sucusión o bazuqueo intestinal. Agarren ustedes una botella de 1 litro de gaseosa o de cualquier cosa y llénenlo a la mitad. Suena así más o menos. No sé si se estará escuchando. No sé dónde estará. Eso es sucusión intestinal. ¿Y cómo lo hace uno? Le dice al paciente que no se mueva, agarra la pelvis, pone tu estetoscopio y mueve la pelvis, como si fuera un vaivén. Y vas a encontrar eso. Eso es patognomónico de obstrucción intestinal alta. Y el otro signo que los semiólogos se están olvidando ya es el signo de lucha. ¿Qué significa el signo de lucha? Yo pongo el estetoscopio en el abdomen, escucho y veo el rostro del paciente. Y de repente voy a encontrar que aumenta el ruido hidroaéreo. Y en ese momento el paciente hace una mueca de dolor. El intestino trata de vencer esa obstrucción. Esto se va a dar en los estadios iniciales, por supuesto. Signo de lucha, ¿de acuerdo? En el hemograma voy a encontrar hemoconcentración. ¿Por qué hay hemoconcentración? Porque el paciente está perdiendo líquido, entre comillas, en la luz intestinal. A eso se le llama tercer espacio. Se forma un tercer espacio. ¿Dónde está el tercer espacio? En la luz intestinal. Recuerden, un espacio es intravascular,
intracelular y el otro es extracelular, ¿no es cierto? Bueno, el líquido que está en la luz intestinal, ¿en qué espacio está? ¿En el intracelular? No. ¿En el extracelular? Tampoco. ¿Dónde está? Está en el tercer espacio, que es la luz intestinal. Y por eso los pacientes se deshidratan. Por eso está hemoconcentrado, no solamente porque está vomitando, porque tiene abundante líquido en la luz intestinal que ya no se reabsorbe y se está acumulando ahí. Por lo tanto, se va a acompañar de alteraciones electrolíticas y puede haber leucocitosis de acuerdo a la evolución del paciente. En la obstrucción intestinal alta, ¿qué imágenes nos ayudan? La radiografía tórax de pie para ver si hay aire libre, ¿no? Si hay neumoperitoneo. La radiografía simple de abdomen de pie y de cúbito, así la tengo que poner. Oiga, doctor, pero mi paciente está muy mal, no puede ponerse de pie. Si no puede ponerse de pie, le pide usted tangencial. El paciente va a estar de cúbito dorsal y el rayo va a entrar lateral para que yo pueda ver si existe presencia o no de niveles hidroaéreos. Y indudablemente el mejor examen, ¿cuál sería? La tomografía. ¿Sí? En la radiografía simple de abdomen, ¿qué voy a encontrar? Asas delgadas dilatadas, niveles hidroaéreos, imagen en pila de moneda, escaso libre en colon y puede haber edema de la pared intestinal. ¿Sí? ¿Cómo diferencio yo una asa delgada de una asa gruesa? Alguien me va a decir, por su posición, mentira. Por su dilatación, mentira. Usted va a diferenciar una asa delgada de una asa gruesa dilatada cuando tienen que recordar la anatomía. ¿Cuál es la anatomía que tienen que recordar? Que el intestino delgado tiene válvulas circulares, válvulas conniventes o válvulas de Kerkring, mientras que el colon tiene austras. Y cuando yo veo, vamos a ver si lo podemos ver en una de las láminas, no recuerdo si le he puesto eso. Las válvulas en el intestino delgado atraviesan la luz del intestino de una pared a otra pared, mientras que en el colon no lo hacen así, solamente atraviesa en forma parcial hacia la luz del colon. ¿De acuerdo? A ver si vemos algún ejemplo para hacerlo más demostrativo. La tomografía te da mucha más información, te dice cuáles son, si hay asas delgadas distendidas o dilatadas. A veces podemos identificar la zona que está dilatada y cómo se va estrechando y te indica la zona de transición del intestino delgado a colapsado. ¿Sí? Vamos a ver las asas colapsadas distal a la obstrucción y si hay cuerpos extraños, la presencia de cuerpos extraños. A ver, a ver, vamos a ver, estoy medio ciego. A ver, fíjense acá. En el signo del pila de moneda. ¿Cómo ven acá? Es como si ustedes tuvieran monedas de un sol, una encima de otro, ¿no? Esta es la llamada imagen en pila de moneda. ¿Por qué se da? Porque, fíjense, acá, se ve el puntero? ¿Alguien que me diga si se ve el puntero? Ah, por Sí, favor, alguien. doctor. Ah, Sí, doctor, sí se puede ver. se ve el puntero. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es una pared y acá está la otra pared. Fíjense cómo esta, esta rayita blanca la atraviesa totalmente. Este es un pliegue circular o una válvula connivente o válvula de Kerkring, que es característico de intestino delgado. ¿Sí? Por eso usted diferencia si esto es un intestino delgado o un grueso. Fíjense acá, acá se ve mejor, fíjense. Esta válvula empieza en un lado de la pared, la atraviesa totalmente la luz y termina en el otro lado de la pared. Esto es intestino delgado. ¿Sí? Acá vemos niveles hidroaéreos, niveles hidroaéreos. El nivel líquido abajo, aire encima. Hay otra imagen después. Fíjense acá, esto es colon. Fíjense colon. Acá se ve, vean, acá hay la pared en un lado, la otra pared acá. Y fíjense cómo llega hasta un poco más de la mitad, no avanza más. Acá se ve otra parecida. Acá se ve otra, fíjense, avanza, no lo atraviesa totalmente como lo hace
el intestino delgado. ¿De acuerdo? Ojalá me hayan entendido. ¿Esto qué cosa es? ¿Quién me dice qué cosa es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Nicole Abad. Nicole, ¿qué cosa es eso? Niveles hidroaéreos. Fíjense, acá hay un nivel, otro nivel, dos niveles, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 niveles hidroaéreos. ¿Sí? Niveles hidroaéreos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué se ve? ¿Esto es asa delgada o asa gruesa? ¿Quién me dice? ¿Quién se avienta? Delgada, ¿Ah? delgada. Delgada. ¿Por qué? Porque se ve, fíjense, cómo cruza de un lado a otro. Cómo cruza de un lado a otro. Acá, fíjense, acá se ve todavía mejor. ¿Ah? Esta es una obstrucción intestinal. ¿Alta o baja? Alta. Obstrucción intestinal, ¿alta o baja? Alta porque está Eh, encima de la Alta. válvula ileocecal. Perfecto. Alta. Porque además hay un dato que ustedes tienen que ver. ¿Se ve colon dilatado? No hay colon. Acá pareciera que hubiera un poco de aire en colon. No estoy seguro. Pero es normal que haya alguna pequeña cantidad de aire en colon. Pero lo que prima es colon, perdón, intestino delgado. Por lo tanto, esta es una obstrucción intestinal alta. Quiero ver una cosita acá. Esta no es la lámina. Ya. Fíjense, esta es una obstrucción intestinal alta. Acá, si pueden ver, hay una imagen media radiopaca, que era este cálculo de acá. Este es un ilio biliar. A, a ver, un paciente tiene cálculos en la vesícula biliar, hace una colecistitis, se inflama la colecistitis, pero se inflama la vesícula, el cálculo necrosa la pared de la vesícula y ahí está junto al duodeno y perfora también la cavidad del duodeno y produce una fístula colecisto duodenal. Por ahí pasa el cálculo, probablemente no de este tamaño, pero pasa la luz del duodeno y avanza por todo el intestino y durante ese paso va creciendo, entre comillas, hasta que se detiene en el hilo terminal, que es la zona más estrecha del intestino delgado y produce una obstrucción de la luz intestinal. ¿Sí? Y a eso se le llama iliobiliar. Fíjense acá, ¿qué ven acá? ¿Qué ven acá? Lo voy a magnificar. Esto que ven acá, ¿qué cosa es? Este es, si les trae algún recuerdo, vía biliar. Pero ¿cómo se va a dibujar la vía biliar en una radiografía simple de abdomen? Porque tiene aire. ¿Y por qué tiene aire? Porque el aire del duodeno ha pasado a la vesícula y la vesícula a las vías biliares. Neumobilia. Neumobilia. Acá vemos neumobilia. En presencia de obstrucción intestinal, diagnóstico ileoilear. Diagnóstico ileoilear. Esta es una tomografía donde, fíjense, donde ven la flecha, es una obstrucción parcial. El paciente tenía mucho dolor, se distendía y después bajaba. Y cuando le hacen una tomografía se ve el asa distendida y acá hay una zona de estenosis. Tenía una neoplasia maligna de intestino delgado. Esta es otra tomografía donde vemos los niveles hidroaéreos, las asas delgadas llenas de líquido, ¿sí? Que hablan en este caso me parece que había una isquemia. Esta es una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que compromete todas las capas de la pared y fíjense cómo engruesa toda la pared del íleon terminal y obstruye y produce una obstrucción a nivel del íleon terminal. ¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción intestinal alta? Primero hidratamos al paciente, le ponemos una sonda nasogástrica y
De acuerdo a la etiología y el estado del paciente, procederemos a la intervención quirúrgica. ¿Qué hacemos en la intervención quirúrgica? Si hay bridas y adherencia, liberamos las bridas y adherencia. Si es por un tumor, resecamos el tumor. Si es por una hernia, reducimos, reparamos la hernia, ¿sí? Pero atención, por favor, tomen mucha atención a esto. Hay lo que se conoce del manejo no quirúrgico de la obstrucción intestinal alta. ¿En quiénes se da? Por favor, la mayoría de obstrucción intestinal alta son manejo quirúrgico, pero hay un grupo, cuando yo sospecho que es por bridas y adherencias, hidrato al paciente, pongo sonda nasogástrica y lo observo por 48 a 72 horas. El objetivo es que, así como se han pegado, se muevan y se despeguen, entre comillas, se acomoden y se produzca una resolución espontánea. Buena parte de las obstrucciones por bridas y adherencias se resuelven solas. Oiga, pero ¿en qué momento tiene indicación quirúrgica? Cuando la secreción por la sonda nasogástrica aumenta, lejos de disminuir, cuando hay fiebre, leucocitosis, el dolor abdominal va en aumento o hay signos peritoneales. En esos casos, opero al paciente. ¿De acuerdo? Ya estoy terminando, ¿ah? La obstrucción intestinal baja cuando la obstrucción es después de la válvula ileocecal. En nuestro medio, vólvulo de sigmoides y cáncer de colon y diverticulitis son las causas más importantes, ¿sí? El vólvulo de sigmoides, no sé si lo habrán ya tocado en alguna de sus clases, es una torsión del sigmoide sobre su eje mesentérico, mayor de 360 grados y, pregunta de examen, en el sentido antihorario, en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Recuerden, el sigmoides y el transverso son las partes móviles del colon. El ascendente y descendente son las partes fijas del colon. Se va a producir una obstrucción intestinal e isquemia por oclusión vascular. El cáncer y la diverticulitis son las causas más comunes de obstrucción intestinal después del vólvulo de sigmoides. En nuestro medio, el vólvulo de sigmoides es muy frecuente. Eh, ¿Por qué? Porque el habitante andino, sobre todo, y el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, dicen, ¿no? Todos tenemos algo de los andinos. Este, son portadores de un dólico megasigmoides. ¿Qué significa un dólico? Que el sigmoides es más largo de lo habitual. Y mega, que es mucho más ancho. ¿Ya? Entonces, es frecuente. Los vólvulos de sigmoides son mucho más frecuentes en la zona de la sierra, ¿no? Acá también, porque tenemos mucho descendiente andino, ¿sí? Entonces, tener presente esto en el manejo de los pacientes. ¿Cómo hago el diagnóstico? En una radiografía simple de abdomen voy a encontrar un sigmoide distendido, signo del grano de café, el sigmoide con nivel hidroaéreo y algunas veces se puede pedir un colon con enema varitado, es decir, se le pone un enema que contiene agua con bario y se le inyecta y se le toma una radiografía. Y ahí vemos la imagen de pico de pájaro. Este es un, esta es la famosa imagen en grano de café, fíjense, acá está la representación esquemática y acá ven cómo el asa está totalmente distendida y tiene un surco, que es el surco que lo da, que separa ambas partes del bucle que se hace en el sigmoide, como si fuera un grano de café, signo del grano de café. O este que es como una C que está empujada, que también es característica del vólvulo del sigmoide. Otra imagen del grano de café, también otra imagen acá, igual acá una imagen demasiada se ha puesto acá, creo yo. Y esta es la imagen en pico de pájaro, se ha puesto un colon con enema, ha pasado al recto y parte del sigmoide proximal y fíjense cómo hay un piquito acá, como si fuera un pico de pájaro, un pico de pájaro. Esta es una reconstrucción, una tomografía, así se ve
y esta es la reconstrucción del vólvulo del sigmoide. Se han descrito el signo del remolino, el signo del pájaro del signo del pico de pájaro que también hemos mencionado. El tratamiento del vólvulo de sigmoides, ¿cuál es? Hay dos tipos de tratamiento, el endoscópico y el quirúrgico. El endoscópico es el endoscopista, el gastroenterólogo, ingresa con su colonoscopio muy suavemente, ingresa aire tratando que desvolvule el intestino, el sigmoide. ¿Sí? Hay algunos pacientes que responden a este tratamiento. Y el quirúrgico es cuando tú entras a operar y haces una sigmoidectomía, sacas el sigmoides que está volvulado y haces una colostomía. Y a eso le llamamos operación de Harman. Otro tipo de operación es que tú devolvules y nada más. Y en forma electiva, un paciente mejor preparado, que, que tenga mejores condiciones de hidratación, le haces una sigmoidectomía con anastomosis primaria. ¿Sí? Esta es la devolvulación, fíjense. ¿De acuerdo? La devolvulación. Y esta es la operación de Harman, que se hace en la mayoría de pacientes. Se hace una sigmoidectomía, sacas el sigmoides, haces una colostomía terminal y cierras el muñón rectal. ¿Sí? En otro sitio, acá tienen ustedes una imagen de un vólvulo de sigmoides, fíjense. Así aparece el vólvulo de sigmoides. En este caso, felizmente no hay necrosis. Así ingresa un paciente con esa marcada distensión y este vólvulo acá. Y acá hay un vólvulo que ya entró en necrosis. Está oscuro totalmente. Ese hay que resecarlo. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tenemos 1 hora y 10, 1 hora y 15, que hemos hablado mucho, pero que hablamos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí lo escucho, dígame. Sí, doctor, en isquemia mesentérica mencionó la fase inicial, la fase tardía y sobre la arteriografía. No entendí muy bien en qué momento se tenía que hacer la arteriografía. ¿Me podría volver a explicar, por favor? La arteriografía el ideal sería en el estado inicial, pero muy poco lo pensamos, ¿sí? Muy poco lo pensamos. Por eso lo que se recomienda en pacientes de edad avanzada, con dolor abdominal, que no tiene ninguna explicación, con un abdomen simple, por un abdomen blando, tú no sabes, tú dices, este es un cólico por algo que ha comido, pero en pacientes de edad avanzada, piénsalo en eso y ese sería el mejor momento para pedir una arteriografía. Porque si yo le diagnostico por arteriografía, llamo al cirujano vascular y se le puede hacer una trombectomía, o sea, abrir la arteria y sacar los trombos que puedan estar ahí y aliviar el flujo. ¿Sí? Lo que sucede generalmente es que cuando entramos ya es una fase casi terminal, encontramos todo el intestino necrosado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor, gracias. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? No le creo nada, por supuesto, yo. Ah, muy bien, jóvenes. Creo que tenemos clases la próxima semana de trauma múltiple y trauma abdominal, así que será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.